¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 25, en el laboratorio de Karina, Shino examinó la serie de pantallas holográficas que tenía ante él, que mostraban las transmisiones en vivo de las bases visitadas por Orochimaru y los Zetsu blancos dispersos entre su propio ejército. Frunció el ceño y preguntó, ¿hay alguna señal de que el tío serpiente o los Zetsu hayan descubierto nuestra ubicación? Karina, trabajando diligentemente en los ajustes finales a sus operaciones, respondió, no, Shino. Los Zetsu blancos siguen vagando sin rumbo, impulsados por nuestro ejército Zerg que nunca recordaremos. Los rastros de Akatsuki Zetsu se han perdido, pero ya había dispuesto que algunos de nuestros Bikochu marcaran discretamente su olor cuando fuera a verificar nuestro regalo de regreso. Desafortunadamente, solo podemos obtener una dirección general de su paradero debido a su rápido viaje, y solo podemos usar nuestro modelo de predicción para analizar su ubicación. En cuanto a Orochimaru, su condición física actual hace que sea poco probable que represente una amenaza significativa para nosotros. Reflexionó Shino. Continúen monitoreando. No podemos subestimar a los villanos de este mundo, especialmente al tío Snake, quien logró sobrevivir a la era de Boruto e incluso fue blanqueado. Ya que lo hemos ofendido esta vez, siempre es mejor estar atentos a sus movimientos y prepararnos con anticipación. Aunque sabemos que su alma debilitada es susceptible al Genjutsu, y con mi nuevo dominio Genjutsu, le tengo menos miedo, pero el barco aún puede volcar si me tiende una emboscada con éxito cuando mi dominio Genjutsu está inactivo. Aunque ahora poseo su origen dentro de mí, ciertamente no quiero su sello maldito sobre mí. Después de todo, todavía no podemos comprender por completo los orígenes del sello maldito debido a la falta de datos. Aunque saqueamos muchos datos de investigación esta vez, las partes más cruciales probablemente aún se mantengan en el cerebro del tío Snake. Shino dejó que sus preocupaciones fluyeran mientras Kurenai las aceptaba diligentemente en silencio. Karina observó esto con interés mientras tranquilizaba a Shino. No te preocupes, Shino. A medida que tus poderes Genjutsu se actualicen, estaré monitoreando diligentemente las 24 horas del día y te notificaré de inmediato sobre cualquier intrusión. Zetsu no puede lidiar con nosotros solo, y el plan anti-Obito ya está preparado. En cuanto a Orochimaru, incluso si aparece, todavía tenemos a Kurenai, ¿no es así? Shino dirigió su mirada hacia Kurenai, que se arrodilló pacientemente con la boca ligeramente entreabierta, esperando su permiso para hablar. Con un suave movimiento de su cabeza, la observó mientras tragaba saliva con anticipación antes de declarar con calma. Si el Sannin aparece, haré todo lo posible para detenerlo, Shino. Asintiendo en señal de aprobación, Shino observó a Kurenai mientras comenzaba con sus tareas de limpieza, su mente divagaba mientras sus pensamientos se concentraban en otra amenaza. Shino sabía que si estaba dispuesto a pagar un alto precio, su actual ejército Zerg podría librar una guerra de desgaste con los ninjas e incluso arrastrar a los combatientes de alto nivel hasta la muerte. Pero, mientras este hombre exista, podría hacer que todos sus esfuerzos fueran en vano con su invocación perfecta. Reencarnación del mundo impuro. Entonces, Shino centró su atención en Karina. ¿Qué pasa con Kabuto? ¿Alguna señal de su paradero? Karina sacudió la cabeza con un dejo de frustración. No, Shino. Parece que puede estar escondido en una de las bases secretas de Orochimaru ubicadas en el mar. Nuestras fuerzas Zerg tienen una cobertura limitada en esa área en comparación con la Tierra, lo que dificulta localizar las bases ocultas de Orochimaru allí. Sin embargo, con los datos que obtuvimos de la isla demonio, estamos en el proceso de desarrollar nuestra fuerza naval. Pronto, incluso la Tierra del Agua no podrá escapar a nuestra atenta mirada. ¿Acaso mi querido no siempre ha deseado a una belleza allí? Pronto, ella no será un problema. Shino se rió suavemente, observando a Kurenai, que dio un paso atrás después de ayudarlo a vestirse diligentemente como una sirvienta diligente, permitiendo que Karina entrara en su abrazo. Bueno, guardemos esos pensamientos para más tarde. Por ahora, concentrémonos en mejorar mi poder. Iré para allá ahora. Confío en que ustedes se encargarán de las cosas aquí, Karina, Kurenai. Karina le dio un beso en los labios a Shino antes de dar un paso atrás con una sonrisa descarada, asegurándole, déjamelo a mí, querido. Después de ver a Shino salir del laboratorio en silencio, la mirada carmesí de Kurenai se dirigió hacia Karina. Después de un momento de vacilación, susurró agradecida. Gracias por ayudarme, Karina.
Karina hizo una pausa en su trabajo y miró a su alrededor con una sonrisa maliciosa en su rostro. No hay necesidad de agradecerme. Solo me estoy ayudando a mí misma. ¿Ayudándote a ti misma? ¿Por qué? La mente de Kurenai comenzó a correr. ¿Cómo la beneficia esto? Karina se acercó a Kurenai y mantuvo su sonrisa maliciosa mientras su dedo recorría los labios de Kurenai, limpiando una mancha. Bellezas como tú no son difíciles de encontrar en este mundo, y habría aún más en el vasto universo. Pero no importa cuántas haya, siempre y cuando ninguna de ustedes amenace mi posición como la única reina de Shino. Karina se metió el dedo en la boca y lo lamió hasta dejarlo limpio antes de continuar. Pero el nuevo poder de Shino, su Yakumo como él lo llama, está fuera de mi control. Aunque actualmente es como una muñeca sin mente, quién sabe si ese seguirá siendo el caso después de un siglo o un milenio o quizás incluso más. En los largos ríos del tiempo, una vez que su inteligencia alcance cierto punto, podría convertirse en una amenaza para mi posición. No puedo permitir eso. Antes no tenía ningún método, pero después de analizar todos los fragmentos de datos de investigación del alma que reunimos de la operación de la granja de serpientes, finalmente ideé una contramedida. Así que esta vez, también espero que el plan tenga éxito. Si falla, su estudiante dejará de existir y la muñeca personal de Shino seguirá estando fuera de mi control. Sin embargo, si tiene éxito, le implantará un revés en el núcleo, convirtiéndola en un factor que puedo controlar. Kurenai respiró profundamente y se dio cuenta de la verdad. No era de extrañar que Karina estuviera tan dispuesta a ayudarla. Como era de esperar, era igual que Shino, ocultando los costos ocultos de sus acciones. Pero al hacer esto, ¿no tienes miedo de revelar tu fuerte deseo de control? ¿No cruzarás sus límites? La sonrisa de Karina siguió siendo juguetona mientras se daba la vuelta y se dirigía de nuevo a su mesa de laboratorio. ¿Quién dice que no lo sabe? Nuestra existencia le pertenece a él, y si él lo desea, siempre podrá estar al tanto de todo lo que hacemos. No tengo intención de ocultárselo porque una relación transparente es lo que sostiene nuestro vínculo. Él sabe que estoy dispuesta a darlo todo por él, y a cambio, me consiente en estos asuntos triviales. Pero, aún así, ambos entendemos que nunca sobrepasaré sus límites, y cada acción mía siempre será para complacerlo. Kurenai se quedó en silencio, inclinando la cabeza y pensando profundamente. La mirada de Karina se desvió hacia ella y la reprendió con un tono amable. Kurenai, también espero que aprendas de esto. No quiero verte terminar en el Palacio Frío algún día. Al escuchar el consejo, Kurenai asintió levemente. Gracias por recordármelo, Karina. B. Aún tienes mucha investigación de Genjutsu por hacer, especialmente con nuestro acceso a la energía natural y tus descubrimientos sobre la técnica del espejismo, dijo Karina, asintiendo ligeramente antes de volver a su trabajo, refunfuñando en un tono infeliz. En serio, Shino sigue aumentando la carga de trabajo y lo deja todo en nuestras manos mientras él se divierte. Dios mío. Yo también quiero pasar tiempo con mi querida. Los labios de Kurenai se curvaron levemente mientras salía del laboratorio. Mientras se dirigía a su propio espacio de trabajo, sus ojos escudriñaron sutilmente el área de la prisión, con un dejo de preocupación en su mirada. Yakumo, Sensei solo puede hacer mucho por ti. El resto, dependerá del destino. En la oscura y sombría habitación de la prisión, Shino permaneció en silencio, recorriendo con la mirada la miríada de símbolos que formaban marcas de sellado por todas las paredes, el suelo y el techo antes de fijar su mirada en la obediente Yakumo, que se encontraba rígida frente a él, mirando fijamente al vacío. A pesar de su expresión vacía, Shino sabía que su conciencia aún permanecía, forzada a entrar en modo latente por el control de Karina sobre sus reinas asimiladas. No solo eso, el alma y el cuerpo de Yakumo habían sido meticulosamente preparados por Karina, preparados para la próxima operación. ¡Qué cuerpo tan maravilloso! Por desgracia, no es suficiente si quiere ser mío. Extendiendo su mano, Shino deslizó suavemente sus dedos sobre la cálida piel de Yakumo, una sonrisa oscura se extendió por su rostro mientras se aseguraba de que realmente no hubiera reacción, independientemente de sus acciones. Después de confirmar el estado latente de Yakumo, Shino arrojó el kimono manchado, dejando que el trapo de limpieza se asentara en el suelo. Es una pena. Extrañaré disfrutar de esto, así que si puedes escucharme ahí, espero que me des algunas sorpresas. Entonces, con una firme convicción, el cabello negro de Shino se transformó en un tono marrón y su dominio genjutsu envolvió el entorno. En cuestión de momentos, Yakumo, enmascarado, se materializó a su lado, inmóvil como una muñeca, y su aura helada rozó su piel.
Sonriendo, Shino abrazó a la enmascarada Yakumo y la colocó frente a su hermana, que estaba parada cerca. Yakumo, ¿ves a tu hermana ahí? ¿Entiendes lo que tienes que hacer? La pregunta de Shino quedó en el aire, pero no recibió respuesta de la enmascarada Yakumo, como si no la entendiera. Así que Shino solo pudo buscar su propia respuesta que lo satisficiera. Poco después, satisfecho, Shino soltó a Yakumo enmascarado y lo empujó hacia el verdadero Yakumo. Su voz, fría y carente de emociones, resonó en el dominio del genjutsu. Ahora, devórala, ordenó. Por fin, un destello de vida pareció surgir dentro de la Yakumo enmascarada. Un aura siniestra emanó de ella mientras fijaba su mirada gélida en la verdadera Yakumo. La boquilla de su máscara tintineó con anticipación, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. De repente, una risa escalofriante y espeluznante de una mujer joven resonó a través del dominio del genjutsu mientras la demonio se lanzaba hacia adelante, sumergiéndose en el recipiente carnal, preparada para servirse del festín. ¿Cuál sería el resultado de este acto horrendo? No hay necesidad de hacer más conjeturas porque, Karina accedió con cautela a la terminal de control que se cernía frente a ella, cuyo brillo blanco de alta tecnología proyectaba un aura sobrenatural sobre su clon de Shina. Tocó la pantalla y registró diligentemente los misteriosos símbolos que se mostraban, concentrándose en descifrar el lenguaje desconocido que tenía frente a ella. Al principio, había creído que acceder a la torre sería una tarea sencilla, pero pronto descubrió que la propia consola suponía la primera barrera. El lenguaje inscrito en su superficie no se parecía a nada de este mundo. Incluso con la ayuda de los recuerdos del jefe de la aldea de Tónica, su comprensión era insuficiente. Solo podía reconocer símbolos específicos necesarios para activar o desactivar la torre, un conocimiento transmitido de generación en generación a través de una preciada reliquia. Y entre ellos estaban los peculiares tubos y una melodía que servía como clave para la consola. Claramente, esta torre era una tecnología alienígena o una reliquia de una era diferente, y los medios normales solo lograrían los resultados que deseaba el anterior dueño de la torre. Sin embargo, esto no era lo que quería Shino. Afortunadamente, con el ingenio de Karina y los modelos de sistemas que había desarrollado para reducir su carga de trabajo, pudo ir más allá de su limitada comprensión. Los recuerdos del anciano le proporcionaron a Karina una base sobre la que construir y, con el tiempo suficiente, creyó que podría descifrar el resto del lenguaje. Una vez que logra los conceptos básicos, puede comenzar a trabajar en las funciones de la torre, transformándola lentamente en las suyas. Cerca de allí, la abuela Iyu, el disfraz de Kurenai, se encontraba frente a la colosal torre cilíndrica, su superficie adornada con runas rojas pulsantes, decorando la superficie de la torre de manera similar a un circuito. Ella absorbió otra oleada de la extraña y desconocida energía que emanaba de la torre y la canalizó para lanzar el genjutsu del espejismo. Cuando un patrón místico brillante que flotaba frente a ella se activó y se dispersó, la pequeña área a su alrededor se transformó en un floreciente jardín. Los ojos de Kurenai brillaron con intriga mientras le informaba a Karina. Como era de esperar, la energía desconocida generada por esta torre de la lanza del cielo es compatible con la técnica del espejismo. Es como si compartieran un origen común. Interesante, reflexionó Karina, con la mirada atraída por la energía pulsante que recorría la torre. En un principio, habían asumido que se trataba de una fuente de energía geotérmica derivada del magma que se encontraba debajo. Sin embargo, una inspección posterior reveló que la energía liberada poseía una fuerza completamente distinta, proveniente de una fuente desconocida, un misterio que emocionó a Karina, ya que representaba una posible nueva fuente de energía. Chakra, fuerza espiritual, energía natural, energía psiónica y ahora esta nueva energía desconocida. Tienen mucho que dominar, pero tener más siempre es algo bueno. Sin embargo, a pesar de su capacidad para extraer energía de la torre, aún no habían encontrado un método para generarla ellos mismos. La torre era una estructura inanimada, no una criatura viviente. Carecía de los componentes genéticos necesarios que las formas de vida Zerg como ellos podían manipular. Así que Karina solo pudo realizar personalmente una ardua investigación. Sin embargo, ahora poseían una pista, un camino hacia un avance. Parece que nuestra madre guarda más secretos de los que creíamos inicialmente. O tal vez sea el propio clan Aburame, murmuró Karina, su confusión nubló momentáneamente sus pensamientos. Rápidamente descartó la idea. Bueno, los asuntos de familia pueden esperar hasta que Shino complete su actualización.
Después de todo, no puedo ir y secuestrar a mi propia suegra para interrogarla, ¿verdad? Kurenai sacudió la cabeza, divertida por los pensamientos errantes de Karina, mientras se concentraba en dominar la nueva técnica de espejismo. Las técnicas ilusorias eran tesoros para ella, y esta desafiaba su percepción original del genjutsu. Después de todo, aprovechaba las fuerzas de la naturaleza para conjurar ilusiones inmunes a los métodos convencionales de disipación. De repente, Karina aplaudió, desviando la atención de Kurenai. Kurenai, Shino debería estar a punto de terminar. Estemos preparados y controlemos el proceso en caso de que esa demonio pierda el control. Con unos cuantos toques rápidos en la consola, la primera capa de la torre retumbó y se hundió gradualmente en el suelo. Los temblores resonaron en la tierra, lo que hizo que los habitantes de la aldea de Tonika miraran momentáneamente en dirección a la torre antes de regresar a sus vidas cotidianas, aparentemente imperturbables ante el evento. Sin embargo, si alguien mira con atención, puede descubrir que en sus ojos persiste un rastro de miedo. Cuando la torre se desactivó por completo, el jefe de la aldea Tonika se acercó al dúo, su figura estaba ligeramente encorvada. ¿Se van 2 oficiales? Sí, dejamos el pueblo en vuestras manos, ordenó Karina, recorriendo con la mirada a los aldeanos. Mientras no se salgan de la norma, no interferiremos en su vida diaria. Entiendo, respondió el anciano, arqueando aún más la espalda mientras un temblor recorrió su cuerpo. Muy bien. Realmente no quiero volver a tener las manos ensangrentadas. Jejeje, la risa escalofriante de Karina resonó por el área mientras su cuerpo se deformaba en un enjambre de insectos, dispersándose por toda la aldea, asumiendo la forma de monitores. El anciano permaneció en silencio, inclinado en el mismo lugar. Al cabo de un rato, un suspiro de pesar escapó de sus labios, cargado de impotencia. Se dio la vuelta y se alejó, con la espalda encorvada y los pasos cargados por el peso de su carga. En la lúgubre prisión, un aura inquietante impregnaba una celda en particular, mientras extrañas distorsiones bailaban en el aire, creando un espacio separado dentro de los confines. En esta peculiar zona se materializó una proyección que mostraba un mundo grotesco lleno de una sustancia viscosa y purpúrea y de biomasa palpitante. Lo que lo hacía verdaderamente aterrador era la expansión gradual de este espacio confinado, que crecía de manera ominosa con cada momento que pasaba. De pie en medio de este reino de pesadilla, una gota de sudor rodó por el rostro de Shino mientras se esforzaba por comprimir su dominio, evitando que éste envolviera toda la base. Sus exhaustivos esfuerzos por mantener el status quo eran un testimonio del creciente poder de su genjutsu. Mientras se concentraba en su tarea, su mirada se fijó en Yakumo, que permanecía obedientemente frente a él. Su bello rostro ahora adornaba una nueva versión de su máscara demoníaca, que ahora ocultaba solo la mitad superior de su rostro y dejaba expuesta la mitad inferior, revelando su piel clara, su barbilla puntiaguda y sus atractivos labios rosados en una expresión neutra. A pesar del aura escalofriante que emanaba de ella, su rostro no mostraba señales previas de la demonio, a excepción de la máscara. Incluso sus cuernos habían desaparecido, lo que dejó a Shino con la incertidumbre de si esta fusión era una mejora o una degradación. Sin embargo, no había vuelta atrás en ese punto. El clímax había llegado, señalado por la disipación del aura siniestra, aliviando la tensión en Shino mientras el dominio del genjutsu se desvanecía gradualmente. Entonces, se encontró de pie dentro de la celda de la prisión, observando a Yakumo con su piel clara y la parte superior del rostro enmascarada, esperando obedientemente ante él, incluso sin la presencia del genjutsu. Éxito, murmuró Shino, levantando la mano para acariciar los suaves y cálidos labios de Yakumo. Su gesto pareció haber desencadenado una orden mientras Yakumo se arrodillaba lentamente ante él, sus movimientos ligeramente mecánicos, una clara indicación de que la entidad controlaba sus acciones. Shino sintió una calidez familiar que lo saludaba a través de sus gestos simplistas pero mecánicos, una técnica que recordaba a la Yakumo enmascarada, aunque carecía de la atmósfera escalofriante. Mientras le acariciaba la cabeza para elogiar su obediencia, Shino no pudo evitar preguntar: «¿No está mal? ¿Pero qué le pasó a tu hermana?» Yakumo no le respondió directamente a Shino, pero en respuesta a sus palabras, un fantasma comenzó a separarse de su cuerpo, materializándose gradualmente a su lado en la misma posición de rodillas. En cuestión de momentos, este fantasma se solidificó en otra Yakumo casi idéntica, que llevaba la misma media máscara sobre la parte superior de la cara. Sin embargo, esta vez, su piel era pálida y un aura fría emanaba de su ser. Shino dirigió su mirada hacia el segundo Yakumo, quien lo miró a los ojos en silencio.
Al observar la prisión, Shino sintió que su dominio genjutsu no se había activado. Extendió su mano hacia el rostro del segundo Yakumo y sintió su piel fresca y suave. Oh, ¿es real? Este es un desarrollo interesante. ¿Eres el original? Preguntó. La segunda Yakumo bajó la cabeza respetuosamente. Sí, maestro. Ah, ¿sí? Me gusta mucho cómo suena eso. Es bueno que hayas llegado a aceptar la realidad. Entonces, ¿la fusión fue un éxito? Preguntó Shino, con curiosidad. Sí, maestro. Después de nuestra fusión, ella ha tomado el control del cuerpo físico. Ahora, ella puede manifestarse en la realidad incluso sin que la habilidad genjutsu del maestro esté activada, y su forma física también puede permanecer oculta dentro del dominio genjutsu del maestro, ya que ella es una existencia ligada al maestro, explicó el segundo Yakumo. Ah, ¿y qué hay de ti entonces? El interés de Shino creció, ansioso por aprender más sobre este nuevo desarrollo. Una vez más, la segunda Yakumo inclinó la cabeza. Esta esclava se ha convertido en parte de ella, una sombra de su existencia. Donde quiera que vaya, esta esclava puede aparecer. Mientras ella exista, esta esclava puede existir. Y ambas serviremos como tus muñecas personales, protegiendo eternamente tu lado. Muy bien. Parece que tu mente astuta ha aprendido a complacerme después de tu renacimiento. Ya que ese es el caso, te mereces un nuevo nombre para conmemorar, contempló Shino, levantando la barbilla de Yakumo para mirarla a los ojos. Ya que a partir de ahora serás como mis guardias de las sombras, ¿qué tal Yin? Gracias por el nombre, maestro. Yin está dispuesto a servirte por toda la eternidad, respondió Yin con calma. Bien, expresó Shino su satisfacción con el desarrollo, percibiendo la verdad a través de su conexión y albergando mínimas sospechas. Sin embargo, sus demandas no terminaron allí. Pero Yin, sabes que eso solo no me satisfará. Estoy seguro de que la habilidad gemela obtenida a través de la actualización no es lo único. Puede que ella no pueda decírmelo, pero tú sí, afirmó Shino en un tono exigente, sus dedos rozando los labios fríos de Yin. Los fríos labios de Yin envolvieron brevemente el dedo de Shino antes de deslizarse, su lengua delicadamente le dio una lamida provocadora antes de responder con calma, su mano desabrochando la faja de su kimono, como usted ordene, amo. Pero es mejor si esta esclava le demuestra al amo a través de acciones. Shino agarró los suaves mechones de cabello y dejó que su calor se filtrara en el recipiente frío, en un intento de reparar el problema de temperatura. Pero el frío persistía y se irradiaba desde el recipiente hasta las yemas de sus dedos y sus extremidades. Shino soltó su agarre y fijó su mirada en los suaves labios que hábilmente se apartaron, abriéndose para revelar el contenido de su conversación. Pensé que te estaba enseñando genjutsu, pero parece que Kurenai-sensei también te ha enseñado muchos otros métodos torcidos. Trago saliva. Después de que Yin se aclaró la garganta, respondió en un tono tranquilo. No culpe a Kurenai-sensei, maestro. Fue Yin quien le pidió aprender de ella, todo en un esfuerzo por complacer al maestro. Maestro, ¿está satisfecho? Al oír la pregunta de Yin, Shino respondió acariciándole suavemente la cabeza antes de desviar su atención y examinar la habitación. Lo que alguna vez fue una prisión se había transformado en el lujoso tocador de Yakumo, su nostálgica habitación en su villa. Y a través de la ventana, Shino vislumbró la escena pacífica del bosque circundante. Contrastaba marcadamente con el caos que reinaba en la habitación, donde Yakumo yacía despatarrado en su cama mientras Shino estaba sentado en el borde y Yin sentada elegantemente en el suelo frente a él, con las piernas dobladas debajo de ella y las rodillas separadas, una postura que le permitía a su cuerpo recuperar su temperatura helada al dejar que el exceso de calor fluyera hacia afuera. Y lo verdaderamente intrigante de esta escena fue que no fue producto de la ilusión de Shino, sino de Yakumo, o, más precisamente, de Yin. Gracias a la conexión de Yin con Yakumo, pudieron manifestar un dominio de ilusión utilizando la nueva habilidad que habían adquirido a través de su fusión. Si sus cuerpos físicos estuvieran en la realidad, podrían crear su propio dominio de ilusión. Esta revelación sorprendió y también emocionó mucho a Shino. Significaba que ahora poseían un segundo dominio de ilusión, separado del suyo. Podían invocar dos dominios de ilusión simultáneamente, cada uno funcionando de forma independiente o fusionándose para formar ilusiones complejas dentro de ilusiones. El poder de esta nueva habilidad era innegable. Si bien el dominio de ilusión de Yakumo tenía una cobertura más limitada en comparación con el de Shino, debido al límite de 2 unidades de poder computacional combinado de Yakumo y Yin, aún así resultó ser una adición significativa a su arsenal.
Incluso si no utilizaba el dominio separado de Yakumo, podía dejar que se integraran en su propio dominio de Genjutsu cuando fuera necesario. Y con la mejora de las unidades de cómputo inherentes de Yakumo de 1 a 2, las unidades de cómputo que Shino tenía que asignar para mantener su dominio también se habían reducido. Pero ese no era el alcance total de sus habilidades. Y ahora mismo, Shino estaba a punto de explorar y descubrir más. Yin, recuerdo que mencionaste que el poder de Yakumo puede crecer. Yin no respondió de inmediato y se levantó con calma y gracia, con movimientos tranquilos y calculados. Shino no la instó a que respondiera, mientras esperaba pacientemente su respuesta, fascinado por su técnica. A diferencia de Karina, que se entregó por completo a él, y de Kurenai, que se centró en la técnica pero se adaptó a él como una figura hermana, Yin adoptó un enfoque diferente. Sus movimientos exudaban serenidad y nobleza, una danza lenta que lo mantenía alerta durante largos periodos. Y no fue hasta ahora que ella le reveló todo el alcance de sus habilidades. Cuando su lengua concluyó su baile sensual, Yin levantó la cabeza y habló en un tono sereno. ¿El maestro alimentará a Yakumo y Yin? Los ojos de Shino se profundizaron mientras respondía con voz ronca. ¿HMM? En respuesta, Yin envolvió delicadamente su boca alrededor del dispensador de alimento, deslizando su lengua sobre él antes de soltarlo. El maestro sabe lo que Yin desea. Yin requiere almas humanas. La curiosidad despertó a Shino y preguntó con interés. ¿Y Yakumo puede crecer devorándolos? Sí, maestro. Cuando Yakumo devora un alma, ésta se asimila a ella, quedando bajo nuestro control y convirtiéndose en parte del ejército del maestro. Y a partir de entonces, pueden habitar dentro del dominio genjutsu del maestro, conservando sus recuerdos, personalidades y potencialmente incluso sus habilidades, explicó Yin, inclinando la cabeza para tentarlo una vez más. Shino pensó profundamente por un momento antes de plantear otra pregunta. ¿Puedes devorar almas siempre que sean humanas? Yin sacudió suavemente la cabeza entre sus movimientos repetitivos y luego la levantó con gracia, dejando un rastro de saliva que conectaba sus labios con su objetivo. Según la estimación inicial de la señora Karina, actualmente solo podemos devorar almas humanas normales. La decepción de Shino era evidente. ¿Solo almas humanas normales? Eso significa que incluso con un ejército, solo serían humanos comunes atrapados dentro de su dominio genjutsu. Mientras tanto, sus enemigos probablemente sean ninjas poderosos que representarían un desafío incluso para sus Zergs, y mucho más para los humanos normales que serían fácilmente aplastados por sus Zergs, especialmente porque no tienen el equipo de ciencia ficción de alta tecnología. Sintiendo la frustración de Shino, Yin agitó diligentemente su lengua, antes de comenzar a mostrar el poder de su nueva habilidad devoradora. Para mostrar la profundidad de su habilidad, lentamente y gradualmente dejó que su cabeza descendiera, deteniéndose en sus límites y manteniéndola allí mientras realizaba un baile lento y tentador con su lengua. El deseo de Shino de sujetarla aumentó, pero resistió el impulso porque todavía había respuestas mucho más importantes que debía obtener de su boca. Por eso, aguantó pacientemente y esperó su respuesta. Pronto Yin levantó la cabeza, sin inmutarse por su anterior esfuerzo de contener la respiración como si no necesitara aire, y reanudó su explicación con calma. No se desanime demasiado, maestro. En teoría, cada alma adicional devorada proporcionará retroalimentación al maestro, que es el núcleo de nuestra existencia. A medida que el maestro crezca, nuestra capacidad para devorar almas más fuertes también se expandirá a medida que Yakumo crezca junto con el maestro. Con el tiempo, Yakumo poseerá la fuerza para consumir almas más allá de las de los humanos normales. Entonces, ¿al final todo depende de mi propio progreso? Reflexionó Shino, con una gran frustración burbujeando en su interior. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que mi alma se fortalezca lo suficiente? E incluso si llego a ese punto, el campo de las almas es mucho más complejo que las meras teorías. Incluso un humano promedio puede poseer un alma que supere con creces la norma, como el protagonista de un mundo determinado. ¿Cómo podemos determinar tus límites actuales o discernir qué almas puedes devorar? Yin se lamió sensualmente los labios mientras respondía. No lo hacemos, maestro. Solo necesitamos devorar obedientemente a quien sea y lo que sea que el maestro nos diga que devoremos. Entonces, ¿me dejas a mí la parte problemática? Se quejó Shino con tristeza. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente cuidadosa y te hago consumir algo que está más allá de tus capacidades actuales? Los labios de Yin se curvaron en una leve sonrisa mientras respondía. Entonces es simple.
Yakumo y Jin serán aniquilados. Shino frunció el ceño y preguntó. Eso no hace que esta habilidad devoradora sea inútil a menos que encontremos una manera de medir la fuerza del alma del enemigo. Después de todo, no quiero perder mi habilidad por accidente. Jin sacudió la cabeza levemente, mientras sus dedos mantenían con gracia el flujo de la conversación. No. De hecho, no importa si nos aniquilan. Porque, Jin le dio un beso para enfatizar su dominio antes de fijar su mirada en la de Shino. Aunque sus ojos permanecieron ocultos detrás de su máscara, su fervor brilló. Mientras el maestro exista, incluso si nos aniquilan, nos recuperaremos y renaceremos dentro del maestro. Lo mismo se aplica a todas las almas asimiladas al ejército. No tenemos miedo de ser destruidos, no tenemos miedo de sacrificarnos, porque somos el ejército eterno del maestro, eternamente unidos al maestro, protegiendo lealmente el lado del maestro por toda la eternidad. Los ojos de Shino brillaron de emoción. Su propio ejército inmortal. Ya podía imaginar las posibilidades de este ejército. Aunque serían simplemente humanos comunes y corrientes con una destreza de combate limitada, el hecho de que tuvieran la cualidad de la inmortalidad añadía un peso inmenso a su valor. Si pudiera equiparlos aún más con sus otras habilidades, una multitud de ideas danzaron en la mente de Shino, y no pudo contener su emoción mientras presionaba su mano hacia abajo, desatando su euforia. Tal vez el ejército de jugadores no se quede en una mera imaginación y pueda convertirse en una realidad en el futuro. Sin embargo, ese sueño por ahora quedó lejano. Después de todo, Yakumo aún no había consumido su primera alma humana fuera de Jin. Además, a pesar de no requerir su esencia, que no tenía un límite superior aparente para la asimilación excepto su suministro, no estaba claro si había un número máximo de almas que la nueva habilidad de Yakumo podía asimilar. Por lo tanto, una selección cuidadosa era crucial, ya que los humanos elegidos conservarían sus personalidades y recuerdos. Shino no quería una chusma que ni siquiera pudiera entender sus instrucciones, para que no fueran contraproducentes. Después de todo, podía obligar a los inteligentes a cumplir sus demandas, pero sus instrucciones podrían no llegar a los cabezas huecas. No solo eso, si Yakumo devoraba el alma equivocada y la aniquilaban, el crecimiento del ejército se estancaría hasta que ella se recuperara. Por lo tanto, se deben establecer procedimientos para un desarrollo estable. Además, existían riesgos asociados con poner las almas bajo el control de Shino a través de Yakumo. ¿Existe la posibilidad de que las masas se rebelen? ¿Pueden las almas filtrar su información a los enemigos? ¿Y son las almas verdaderamente inmortales y en qué medida? ¿Pueden ser selladas? Todas estas preguntas deben resolverse antes de poder usar esta habilidad sin preocuparse por las repercusiones. Y resolver esto requiere tiempo, mucho tiempo, tanto para comprender las complejidades y los riesgos de esta nueva capacidad como para acumular almas para nutrir su crecimiento. Entonces, el surgimiento del ejército inmortal sería un negocio a largo plazo. A medida que la emoción de Shino disminuía gradualmente, de repente le sorprendió otra noticia intrigante que reavivó su atención. Shino, ¿ya terminaste? Quizás quieras unirte a mí para que pueda hablar contigo sobre mi nuevo descubrimiento. ¿Qué pasa, Karina? Curioso, Shino preguntó con calma mientras acariciaba la cabeza de Jin en elogio, haciendo un gesto hacia el desastre que había causado sin darse cuenta. Entendiendo su orden, como un demonio que atiende sus oscuros pensamientos, Jin se lamió los labios en silencio antes de renunciar a su dignidad y ponerse a cuatro patas para limpiar el desastre. Al observar esto, la emoción de Shino aumentó aún más mientras se lanzaba por detrás mientras esperaba la revelación de Karina. Shino, creo que he encontrado la clave del espacio del sistema. Mientras Shino se dirigía al laboratorio de Karina, ella le lanzó una rápida mirada antes de girar la cabeza y hacer un leve puchero en sus labios. Riendo suavemente, Shino se acercó a ella con pasos decididos, envolvió su brazo alrededor de su cintura y la acercó. Apoyó la barbilla en su hombro y susurró en voz baja. ¿Mi pequeño duende está sintiendo celos otra vez? Pensé que estabas tan satisfecho con tu nueva muñeca que te olvidaste por completo de mí, se quejó Karina mientras le pellizcaba la cintura. Shino se rió entre dientes y levantó la mano hacia la barbilla de Karina, inclinando suavemente su cabeza hacia él. Le dio un cálido y tentador beso en los labios antes de apartarse un poco. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Karina se dio la vuelta rápidamente en su abrazo, empujándolo hacia una silla cercana. Inclinándose hacia él, su aliento caliente acarició su cuello y comenzó a deslizarse hacia abajo. Con voz ronca pero serena, Shino le recordó. Karina, todavía tenemos asuntos importantes que discutir.
Karina lo miró con los ojos llenos de deseo y declaró: siempre podemos hablar de ellos a la antigua usanza. Mientras tanto, me aseguraré de que mi querido lo entienda, esa Karina es muy superior a esa pequeña demonio. Mientras las palabras de Karina resonaban en su mente, el cuerpo de Shino tembló levemente, sucumbiendo al encanto encantador de la belleza que lo había llevado a las profundidades de la naturaleza mientras ella agitaba su lengua para comunicarse con él en un lenguaje elegante. En ese momento, Shino se dio cuenta de que sus palabras transmitían su dominio con más eficacia que nunca. Parecía que incluso Karina había perfeccionado sus habilidades a través de su acumulación de datos. Como era de esperar de una IA que se automejora. No es de extrañar que los humanos les teman tanto, ejem. Mientras Shino soportaba el apasionante proceso, no se permitió distraerse por completo y volvió a concentrarse en los asuntos en cuestión. Entonces, ¿qué querías contarme sobre el espacio del sistema? Querido mío, ¿crees en las coincidencias? Al oír la pregunta de Karina, Shino albergó algunas dudas, pero sacudió la cabeza sutilmente, con tono firme. No, no existen las coincidencias. Las coincidencias son simplemente un débil intento de los débiles por explicar fenómenos que no pueden comprender. Todo acontecimiento tiene una causa, ya sea provocada por el hombre, natural o incluso el resultado de una existencia o leyes indescriptibles. Exactamente. Al igual que mi querida, Karina también rechaza la noción de coincidencias. No podíamos creer que Uitetzetsu se topara con nuestra base de una manera tan inesperada. Estábamos seguros de que debía haber habido una filtración de nuestro lado. Así que ejecuté una comparación de sistemas, para analizar nuestras actividades en nuestra base anterior y en esta. Y después de mucho análisis de datos, hasta ahora, he detectado una discrepancia. El interés de Shino se despertó. ¿Ah, sí? ¿Y qué causa descubriste? Hay una sola cosa que no hemos hecho en nuestra nueva base: el uso de clones de sombra. Tal vez los clones de sombra hayan filtrado nuestra ubicación, actuando como un faro o un localizador. Shino entrecerró los ojos levemente. Como era de esperar. Debe haber más en los clones de sombra de lo que se ve a simple vista. ¿Cómo podría existir un clon tan conveniente sin una trampa? No hay almuerzos gratis en este mundo. No es de extrañar que el sistema los haya filtrado. Tal vez sea la forma que tiene el sistema de evadir la detección de seres poderosos o incluso del mundo mismo. Si el mundo mismo estuviera detrás de la existencia de los clones de sombra, ofrecería una explicación plausible para varios agujeros en la trama de la serie original de Naruto. Un ejemplo de ello es la capacidad de Naruto de invocar una abrumadora cantidad de clones de sombra sin sucumbir a la inestabilidad mental. Aunque otros Jinchuriki poseían capacidades de chakra similares, ninguno de ellos mostró el mismo nivel de uso de clones de sombra, o sus variaciones, como lo hizo Naruto. Claramente, conocían los riesgos de los clones de sombra y no podían soportar la carga de usarlos sin control. Esto sugiere que alguna otra existencia o el mundo mismo pueden haber asumido parte de la carga de Naruto, permitiéndole utilizar esta técnica sin sufrir la misma tensión mental que otros. De hecho, es posible que los clones de sombra tuvieran un doble propósito. No solo ayudaron a Naruto en su crecimiento y desarrollo, sino que también podían servir como un medio para que el mundo monitoreara su progreso, lo localizara y presentara desafíos adaptados a sus habilidades. La técnica del clon de sombra, aunque es una trampa en algunos sentidos, también podría verse como una cadena que ata a Naruto a las expectativas y demandas del mundo. Esto podría explicar por qué el uso de clones de sombra por parte de Naruto disminuyó significativamente en Boruto, cuando ya no era el protagonista favorito. Por supuesto, estas eran solo meras teorías. Sin embargo, estas especulaciones proporcionaron otra razón para que Shino evitara usar la técnica del clon de sombra. Era una técnica que conllevaba tanto ventajas como riesgos potenciales, y dada la misteriosa participación del mundo, Shino consideró prudente abstenerse de su uso. Entonces, esta revelación resuelve una de nuestras dudas y refuerza la creencia de que no existen las coincidencias, reflexionó Shino en voz alta. ¿Pero cómo se relaciona esto con el espacio del sistema? Shino, así como no hay coincidencias en otros eventos, Karina cree que tampoco las hay en ciertos aspectos de tu dominio genjutsu. ¿No has notado, querida, alguna anomalía? ¿No te parece extraño que cada vez que tu dominio genjutsu se activa instintivamente, proyecte un mundo infestado de criaturas? Shino reflexionó sobre su conclusión establecida, atribuyendo el mundo infestado de criaturas a su factor Zerginato. ¿No es simplemente un resultado de mi origen Zerginato? Sugirió.
Esa fue también nuestra conclusión inicial. Sin embargo, después de los acontecimientos recientes, es posible que tengamos que reconsiderarla. Cuando Karina presenció la reaparición del mismo mundo infestado de criaturas durante la actualización de su dominio Genjutsu, Karina tuvo dudas y supo que tal vez no fuera una mera coincidencia. En consecuencia, Karina investigó más a fondo el asunto, analizando meticulosamente el proceso. Y esto es lo que Karina ha descubierto. Con las palabras de Karina, las interfaces holográficas se materializaron ante Shino, reproduciendo los momentos en los que comprendió las profundidades de su dominio del Genjutsu. Los vídeos sacudieron su memoria, provocando una oleada de emoción, desestabilizando momentáneamente su compostura y haciendo que perdiera el control. Karina, con una sonrisa pícara, lo miró a los ojos, sugiriendo que esos vídeos fueron mostrados intencionalmente para provocarlo. Sin embargo, se tragó sus vítores de éxito mientras continuaba con su explicación, profundizando en el verdadero significado detrás de la exhibición de esos vídeos. Shino, toma nota de la nueva habilidad de Yakumo para devorar almas. Si bien podemos confirmar que esto está relacionado con el factor Zerg, lo que más me interesa es el hecho de que esta habilidad permite que las almas residan dentro de tu dominio Genjutsu. Esto está lejos de ser común. El recordatorio de Karina impulsó a Shino a contemplar el asunto, reconociendo la evidente inconsistencia. Se dio cuenta de que albergar las almas dentro de su cuerpo físico era improbable. En tal caso, las almas podrían escapar fácilmente o ser recuperadas por el mundo, pasando por la reencarnación. Su cuerpo carecía de los medios para contener y retener a estas almas de forma segura. Por lo tanto, si las almas estaban realmente alojadas dentro de su dominio Genjutsu, eso significaba que su dominio Genjutsu debía manifestarse como un espacio tangible en algún lugar. De lo contrario, ¿a dónde iban todas las almas? Y este espacio debe ser especial porque debe ser capaz de retener con seguridad las almas y ocultar las almas asimiladas de los ojos del mundo, impidiéndoles escapar a la reencarnación y obligándolas a ser sus esclavas eternas. Entonces, ¿dónde podría estar ese espacio? A Shino solo se le ocurría una posibilidad: el espacio de su sistema. El mismo espacio donde su biomasa había permanecido oculta, eludiendo el descubrimiento durante tanto tiempo. Si su espacio oculto podía ocultar biomasa, era concebible que también pudiera albergar almas de forma segura, protegiéndolas de la mirada del mundo e impidiéndoles escapar al ciclo de la reencarnación. Esto implicaba que el espacio en cuestión debía estar profundamente oculto, sirviendo como santuario para las almas asimiladas que se convertirían en sus esclavas eternas. Por supuesto, aunque este descubrimiento sugiere que las almas pueden estar almacenadas dentro del sistema de almacenamiento, no nos ayuda a localizar el espacio del sistema en sí. Sin embargo, Karina ha observado otro factor clave que podría ser nuestro gran avance. ¿Qué pasa? Los ojos de Shino brillaron con renovado interés, su emoción y vigor se reavivaron cuando se puso de pie, listo para explorar esta nueva pista. Yakumo. Su nueva habilidad para habitar libremente dentro de tu dominio Genjutsu es interesante, ¿no? Con la sutil insinuación de Karina, Shino comprendió de inmediato. ¿Cómo había pasado por alto una laguna tan evidente hasta ahora? Si el cuerpo físico de Yakumo podía entrar y salir sin problemas de su dominio Genjutsu, que probablemente estaba ubicado dentro del espacio de su sistema, significaba que ella esencialmente estaba entrando y saliendo del espacio de su sistema. Todo tiene sentido, murmuró Shino, mientras sus pensamientos se alineaban a la perfección. Su cuerpo físico debe estar almacenado en algún lugar, y ciertamente no puede estar dentro de mi propio cuerpo. Cuando desapareció, no sentí que su cuerpo y la esencia distintiva que había acumulado se fusionaran nuevamente conmigo. En cambio, se sintió similar a absorber biomasa, desvaneciéndose en el aire después de ser asimilada por mi ser. Shino no pudo evitar sentir una sensación de placer recorriéndolo. Por supuesto, esto se debió a que encontró consuelo en el hecho de que ahora estaba más cerca de descubrir la entrada al espacio del sistema. No fue porque estuviera contento de que la esencia que había entregado no regresara a su propio cuerpo. Dejemos de pensar en esa dirección. Sí, querida. Entonces, Yakumo es la clave para ayudarnos a descubrir la entrada al espacio del sistema. Si vigilamos de cerca su habilidad, podremos descubrir la conexión que buscamos. Al escuchar esto, los movimientos de Shino se detuvieron, sus ojos ardían de deseo mientras gritaba con voz ronca: Yakumo.
En respuesta a su invocación, un fantasma emergió del cuerpo de Shino, materializándose rápidamente en Yakumo enmascarada con su tez clara, arrodillándose obedientemente a su lado. Poco después, otro fantasma se separó de la forma de Yakumo, solidificándose en Yin, quien se arrodilló ante ellos con su voz melódica reverberando en la habitación. Yakumo y Yin saludan al amo y la señora. ¿En qué podemos servirles? Shino, con su toque suave sobre el bello rostro de Karina, trazó con sus dedos sus labios carnosos mientras se dirigía a Karina, su voz cargada de anticipación. Karina, ¿está todo preparado? Afirmativo, Shino. Karina ha hecho todos los preparativos necesarios antes de la llegada de mi querida. Con la seguridad de Karina, una serie de insectos y sensores se insertaron delicadamente en el cuerpo de Yakumo. Bien. Yin, haz que Yakumo entre y salga de mi dominio, ordenó Shino. Como desees, maestro, respondió Yin antes de volver a fundirse con el ser de Yakumo. Poco a poco, Yakumo se desvaneció a medida que se acercaba a la forma de Shino. Momentos después, Yakumo reapareció. Sin recibir más instrucciones, desapareció una vez más, comenzando el ciclo de entrada y salida. Shino también hizo su propio esfuerzo, entrando y saliendo, instando a Karina a cumplir con sus deberes. Su anticipación aumentaba con cada momento que pasaba. Y entonces, la ferviente anticipación de Shino alcanzó su punto máximo cuando la tentadora voz de Karina llegó a sus oídos. Shino, he fijado la entrada. Los ojos de Karina se abrieron, una clara señal de su asombro por su descubrimiento. Las habilidades y la energía natural de Jugó. El dominio mejorado del genjutsu y la capacidad de devorar almas de Yakumo. Y ahora, su recién adquirido espacio del sistema se había sumado a la ecuación. Mientras Shino observaba a Karina presentarle su descubrimiento, su mirada se dirigió a Yin, quien estaba sentada graciosamente a su lado, con las piernas cuidadosamente colocadas debajo de su cuerpo, esperando nuevas órdenes. Mientras una sensación de emoción hormigueaba dentro de él una vez más, Shino comentó. Parece que el próximo período de tiempo estará lleno de acontecimientos interesantes. Natsuiboshi, Nace Akai, Bube Kanashi y Yume Uomita. Mientras la hermosa melodía sonaba de fondo, la playa cobró vida con la cálida luz del sol que proyectaba reflejos brillantes sobre el agua cristalina mientras entraba y salía del paisaje arenoso, donde Shino se encontraba orgulloso mientras inspeccionaba los frutos de su trabajo durante este período de intenso desarrollo. En la playa de arena cercana, Karina descansaba con su suave bikini morado, mientras que Kurenai descansaba con un bikini rojo floreado, ambas caóticamente desparramadas sobre la arena. Sus bikinis estaban desaliñados, revelando sus seductoras curvas y hermosos atributos. Sus cuerpos también estaban pegajosos por el sudor, sus pechos subían y bajaban mientras recuperaban el aliento, exhaustas por sus actividades playeras anteriores. En marcado contraste, Yakumo y Yin, ataviadas con bikinis blancos tipo bandeau y kimonos que les cubrían la espalda, seguían sirviendo a Shino incansablemente. Su resistencia parecía ilimitada, los movimientos de una eran precisos y mecánicos, mientras que los de la otra eran gráciles y seductores. Sin embargo, las acciones de Yakumo pronto se detuvieron, sentándose en el suelo como una muñeca inmóvil. A su lado, Yin completó con gracia un último barrido sola antes de volverse hacia Shino y decirle, maestra, está limpia y lista. ¿Estás lista para probar la nueva muñeca? Gruñó Shino, dirigiendo su mirada hacia una mujer madura de unos 30 años, con cabello largo violeta y rasgos faciales llamativos. Sus ojos verde jade miraban fijamente al frente, mientras sus labios tarareaban una hermosa melodía. Un protector de frente ninja adornaba su cabeza, con el símbolo de estrella que revelaba sus orígenes ninja, pero ahora vestía un kimono morado claro que acentuaba sus voluptuosas y maduras curvas. Los ojos de Shino parpadearon con reconocimiento cuando se dio cuenta de que la belleza que tenía ante él no era otra que Natsui de la Villa de la Estrella Oculta. ¿Cómo había acabado allí? Fue una historia larga y complicada, que se desarrolló durante este intenso período de desarrollo. Todo comenzó con el gran avance de Karina, al utilizar los invaluables datos del sello maldito que dejó el tío serpiente. Después de digerir los datos de investigación del tío Snake, este pequeño genio brillante logró desarrollar un prototipo innovador que fusionó el sello maldito con su vasta base de datos de técnicas de sellado, como la técnica del dios del trueno. El resultado fue una técnica completamente novedosa que se integró a la perfección con los poderes recién adquiridos de Shino gracias a Jugó. A diferencia del sello maldito original, el prototipo de Karina no podía otorgar poderes extremos ni permitir el renacimiento a través del sello. Ni siquiera podía trasplantárselo a otras personas.
En cambio, este sello fue diseñado con una única compatibilidad en mente: armonizar con los Zergs de Shino, o más precisamente, con sus clones de ninjutsu. Al incrustar el sello dentro del núcleo de sus clones, la batería Zerg Shino podía proyectar el poder de su cuerpo principal a los clones, sin importar la distancia que los separara. Este sello maldito le permitió liberar sus habilidades únicas, como su poderoso dominio genjutsu, sus cadenas de sellado de chakra e incluso la recién adquirida transformación de sabio, a través de sus clones. No hace falta decir que esta habilidad era demasiado poderosa, no lo es. Era fundamental reconocer que esta habilidad todavía era un trabajo en progreso, lejos de ser perfecta. Sin lugar a dudas, había desventajas que considerar. En primer lugar, cuanto mayor sea la distancia de transmisión, más energía se perdería en el tránsito. Como resultado, sus habilidades solo podrían alcanzar la mitad de su potencial total a pesar de estar completamente activadas. Además, incluso con numerosos sellos malditos a su disposición, Shino solo podía canalizar cada uno de sus poderes a un sello maldito a la vez. Esto significaba que no podía tener múltiples clones utilizando simultáneamente la misma habilidad. Si un clon utilizaba su habilidad de dominio genjutsu, por ejemplo, ningún otro clon, incluido su cuerpo principal, podía acceder a ella. Esta limitación le impedía desplegar un ejército de clones que tuvieran la misma habilidad. Además, si un clon canalizaba el poder del dominio genjutsu, no podía utilizar simultáneamente otras habilidades como la transformación de sabio o las cadenas de chakra, y viceversa. El prototipo del sello maldito era limitado y solo podía canalizar una de sus habilidades a la vez. Afortunadamente, esta restricción no era una preocupación importante dada la abundancia de clones a su disposición. Por supuesto, Shino poseía una multitud de otras habilidades en su repertorio, incluyendo la transferencia y absorción de chakra, así como varias habilidades pasivas. Sin embargo, ninguna de ellas podía transmitirse de manera efectiva a través del sello. Incluso si pudieran, la reducción de poder incurrida durante la transferencia las volvía en gran medida ineficaces. Tal como estaba, el prototipo demostró su mayor eficacia al utilizar habilidades relacionadas con el poder espiritual. Incluso la transformación en sabio resultó subóptima sin la presencia de energía natural en el cuerpo del clon. Sin embargo, este logro tenía un valor significativo a ojos de Shino, y Karina se ganó con razón el elogio por sus notables contribuciones. Y, por supuesto, eran elogios normales, no del otro tipo. Ejem. Naturalmente, durante este período de exploración, Karina logró numerosos otros avances mientras analizaba las diversas habilidades de Shino. Sin embargo, parecía que el progreso del desarrollo de Yakumo había chocado contra un muro, ya sea intencionalmente o no. Si había una persona que no quería que la demonio avanzara, era el pequeño duende celoso. Sin embargo, a pesar de sus celos, Karina siempre se mantuvo decidida a seguir adelante, siempre y cuando esto beneficiara a Shino. Como resultado, no encontraron obstáculos para seguir desarrollando el uso de su dominio del genjutsu. Sin embargo, cuando se trató de las habilidades de devorar almas de Yakumo, se encontraron con una barrera que les permitió darse cuenta de que las palabras de Irin eran demasiado buenas para ser verdad. Por supuesto, no se debía a ninguna reserva moral por parte de Shino, ya que no tenía ningún reparo en consumir almas humanas. Más bien, el problema era la definición de un ser humano normal. Incluso cuando secuestraban a individuos débiles y comunes específicamente para que Yakumo los devorara, ella aún luchaba por consumir sus almas. En algunos casos, los débiles e instintivos contraataques lanzados por estos humanos aparentemente insignificantes resultaron en la propia aniquilación de Yakumo, dejándolos desconcertados. Después de pruebas exhaustivas, finalmente desentrañaron la razón detrás de esta desconcertante situación. A pesar de ser humanos promedio, las almas humanas permanecieron profundamente entrelazadas con sus cuerpos vivos. Por lo tanto, Yakumo no pudo extraerlas y devorarlas. Sorprendentemente, fueron estos humanos vivos cuyas almas generaron la respuesta de represalia más fuerte. Vinculadas a sus formas físicas, la fuerza de sus almas aparentemente se multiplicó por múltiples. Por otro lado, cuando mataban a un humano, el alma desprendida se debilitaba considerablemente. Sin embargo, sin un recipiente físico que la atara, el alma liberada escaparía rápidamente, disolviéndose en lo etéreo desconocido. Sin embargo, concluyeron que era el mundo mismo el que reclamaba el alma, enviándola a su viaje de reencarnación o a la tierra pura. Se trataba de una ley natural, e incluso sus métodos de sellado más sofisticados resultaron inútiles para detener este proceso natural.
En el mejor de los casos, solo podían retrasarlo, pero nunca lo suficiente para que Yakumo completara el proceso de devoración. Incluso si el inframundo de este mundo pudiera considerarse bastante flexible, la muerte aún tenía un poder inconmensurable. Entonces, las esperanzas de Shino de construir un ejército inmortal se vieron frustradas por esta revelación. Sin embargo, sus esfuerzos sí produjeron conocimientos valiosos y Karina hizo una conjetura. Las almas desprendidas sin cuerpos físicos estaban en su estado más vulnerable, exhibiendo una resistencia mínima que generalmente disminuía cuanto más tiempo permanecían desprendidas. Y este estado debilitado era perfecto para devorar. Para comprobar esta conjetura, centraron su atención en una víctima que Shino llevaba mucho tiempo vigilando. Sin embargo, esta belleza había quedado en un lugar más bajo en la lista de asimilación debido a la disponibilidad de candidatas más icónicas y deseables. Entonces, se desarrolló la misión de la Guardia Estelar y Shino envió clones mejorados para seguir a Naruto y al equipo GUI, monitoreando cada uno de sus movimientos en secreto. Simultáneamente, probó los límites de su nuevo sello maldito, empujando los límites de su dominio genjutsu debilitado, utilizándolo para esconderse de los ninjas débiles de la aldea de la estrella oculta y del grupo de 4 genins de Konoha. Luego, con fría indiferencia, Shino observó cómo se desarrollaba la tragedia ante sus ojos, lo que permitió que una posible reina encontrara su fin. No fue hasta que vio a Natsui materializarse en su forma de alma que decidió intervenir. Shino desató todo el poder de su dominio genjutsu e invocó a Yakumo. Mientras el resto de los ninjas seguían sorprendidos por su dominio genjutsu, sus clones se movieron rápidamente para someter a Natsui, quien mostró una extraordinaria habilidad para desviar ataques. Por desgracia, a pesar de sus impresionantes poderes, Natsui se mostró indefensa ante las debilitadas cadenas de sellado de adamantina empleadas por Shino. Aunque podía desviar los ataques, no podía evitar el sellado de Shino. En el mundo de Naruto, las técnicas de sellado eran realmente poderosas. Capturar un alma en un estado tan debilitado era una oportunidad única y Shino sabía que no duraría mucho. Por eso, permitió que Yakumo devorara el alma de Natsui. A pesar de ser una poderosa ninja Jonin, una vez separada de su cuerpo y sellada, se convirtió en el festín perfecto para Yakumo, similar a la Ijin original, a quien Karina había dejado inactiva a través de su control completo sobre las reinas asimiladas. Así, la pobre Natsui perdió a su marido, a su hijo, su vida y ahora incluso su libertad después de la muerte. Sin embargo, no teman, ya que Akaoshi, con su característico estilo de villano de poca inteligencia, reveló sus crímenes en público en lugar de mentir para asegurarse de que los ninjas de Konoha no pudieran intervenir. Y después de establecer su papel de villano, finalmente incrustó el núcleo estelar en su propio cuerpo, listo para arrasar incluso con su propia aldea. Sin embargo, esta vez, el núcleo estelar era solo una ilusión, por lo que, naturalmente, Naruto salió victorioso, incluso sin que Natsui apareciera. Y con el final de la misión de la Guardia Estelar, Shino adquirió una nueva fuente de poder, y su ejército inmortal finalmente ganó un miembro adicional. Y este incidente confirmó que Yakumo podía devorar cualquier alma humana, siempre y cuando se siguieran los procedimientos adecuados para debilitar su estado. Sin embargo, seguía siendo incierto cuándo surgiría otra oportunidad tan rara como esta. Quizás, Yakumo podría devorar directamente almas humanas en el futuro, pero por ahora, Karina concluyó que Yakumo solo podía devorar almas debilitadas, almas latentes o almas remanentes. Con esta restricción, el crecimiento de su ejército inmortal podría verse obstaculizado, pero al menos no requería su suministro limitado de esencia. Pero a pesar de que este método no requiere de su esencia, quizás asimilar directamente a los ninjas sería una mejor alternativa porque los asimilados quedarían conectados a su sistema, permitiendo un fácil acceso a sus recuerdos y habilidades. Por otro lado, con Natsui bajo el control de Yakumo, Karina solo podía invertir tiempo extra para extraer sus recuerdos y reforzar su base de datos. Karina también necesitaba explorar las posibles aplicaciones del Fuinjutsu de reencarnación único de Natsui, una técnica de desprendimiento del alma que permitía que el alma fallecida de Natsui regresara temporalmente después de ser activada a través del fluido corporal de su pariente. Dejando a Natsui de lado, Karina se dedicó diligentemente a investigar el extraño poder estelar y la energía natural. Inmersa en su investigación, agobiada por una gran carga de trabajo y centrada en el crecimiento de Shino, incluso dejó que Shino se quedara sin nada. Sin embargo, Shino no podía culparla, ya que realmente no tenían suficiente personal.
Yakumo y Jin transportaron incansablemente recursos, zergs y bichos a la seguridad del espacio del sistema de Shino, sin apenas tomarse un momento de descanso. Jin también asumió la responsabilidad de manipular a Natsui, cooperando con Karina en su investigación sobre la nueva fuente de energía e integrando sus habilidades en su sistema. A Kurenai se le encomendó estudiar las fuentes de energía de la Torre Lanza del Cielo y la técnica del espejismo. También exploró posibles aplicaciones para el dominio Genjutsu de Shino, estableciendo contra-genjutsu y defensas para su sistema. En su tiempo libre, también asesoró a Jin en Genjutsu y buscó métodos para que Shino guardara objetos sin depender únicamente de las habilidades de Yakumo. Y la lista continúa. Al igual que Karina, la lista de sus tareas parecía interminable. Por una vez, incluso el propio Shino dedicó su tiempo a un entrenamiento riguroso, perfeccionando sus habilidades e integrando sus nuevas capacidades en el combate real. Además, tuvo que dominar el control de su energía natural, ya que no siempre podía confiar en sus insectos para extraerla. Fue como volver a sus viejos tiempos, con Alina supervisando su entrenamiento, ahora por Karina. Y esta locura había sido puesta en marcha por Karina, la que usualmente mima a Shino, solo porque había descubierto un hecho preocupante. Cuando la conciencia de Shino se adentró en el espacio de su sistema por primera vez, una vaga conexión se solidificó, estableciendo un vínculo firme que le permitió extender sus sentidos a su pequeño reino oculto. Aunque se hace referencia a él como pequeño, las dimensiones del espacio de su sistema eran vastas en relación con el tamaño de un humano, extendiéndose aproximadamente 3x2x2 acres, con un volumen total de almacenamiento de alrededor de 14 acres, un volumen que era representativo de la capacidad máxima de poder espiritual de Shino, incluidas las unidades de poder no calculadas dentro de sus unidades de cálculo normalmente disponibles, como las reservadas para la funcionalidad del sistema, sus cuerpos principales y otras necesidades. Sin embargo, a largo plazo, el análisis de números no fue tan importante. Lo interesante fue que ese espacio de almacenamiento no estaba vacío. Cuando por primera vez impregnó sus sentidos en este pequeño mundo, un punto focal atrajo la atención de Shino. Un imponente orbe dorado con destellos de brillo verde bioluminiscente, que ocupaba una porción significativa en el centro del mundo y ostentaba un volumen esférico equivalente a 2 acres. Una fascinante niebla de colores del arco iris impregnaba el interior del núcleo, una neblina mística que se solidificaba en objetos misteriosos con matices iridiscentes que se dispersaban en su interior. Y dentro de la niebla, Shino también descubrió los fantasmas latentes de sus bellezas, sus almas preservadas dentro de este reino etéreo, con la excepción de Karin. Pronto se hizo evidente que esos fantasmas representaban las almas de aquellos a quienes asimilaba, mientras que los objetos encarnaban los datos, módulos y cepas Zerg integrados en el sistema. Y se reveló una verdad evidente. El núcleo representaba a la propia Karina, el origen de su sistema, una existencia intrincadamente entrelazada con su mundo. Alejándose, envolviendo el núcleo, una masa de tierra flotante ocupaba el espacio. Compuesta enteramente por la biomasa recolectada de Shino, la superficie estaba cubierta con una capa de material arrastrado, mientras que el interior rebosaba de biomasa densa que rodeaba el núcleo dorado. La masa de tierra parecía enorme, extendiéndose hacia el horizonte desde el punto central, pero solo ocupaba menos de 7 acres del volumen del almacenamiento. Sin embargo, Shino sabía que sus puntos de biomasa disponibles excedían por mucho esta cantidad, pero después de un breve cálculo, se determinó que esta masa de tierra solo representaba los puntos de biomasa almacenados en su cuerpo, no la biomasa que había mantenido almacenada en los muchos almacenamientos externos alrededor del mundo. A pesar de que la biomasa ocupaba un gran volumen, el espacio restante dentro del cuboide permaneció en gran parte vacío, salvo por una siniestra niebla negra que se congregó en una esfera, flotando y ocupando aproximadamente un acre en los cielos del espacio. En las profundidades de esta niebla negra, Shino descubrió las almas errantes de Natsui y Jin, aparentemente atrapadas para siempre en las garras etéreas de la niebla negra. Y en su núcleo residía el cuerpo físico de la demonio enmascarada, Yakumo, y esta ubicación también marcaba la entrada que habían descubierto. A través de numerosas pruebas, Shino se dio cuenta de que con la ayuda de Yakumo, podría traer objetos y criaturas bajo su dominio al espacio del sistema. Estas entidades se manifestarían dentro de la niebla negra, flotando en el interior y esperando entrar en el reino de Shino. Sin embargo, Shino tenía la opción de retener estos objetos almacenados dentro de la niebla etérea de Yakumo, lo que resultó en un efecto intrigante.
Cuando activó su dominio Genjutsu en la realidad, pudo proyectar estos objetos almacenados a la existencia. Estas proyecciones servían como meros reflejos, conectados a sus contrapartes dentro de la niebla negra a través de un vínculo formado por la habilidad de Shino. Disipar su dominio en la realidad haría que estas proyecciones desaparecieran. Además, cualquier daño que se les inflija en la realidad no se aplicará al transferirse a través del vínculo y a sus núcleos, sino que solo resultará en una carga espiritual para el alma, similar a la aplicación del clon de sombra del mundo de Naruto. Y mientras no perezcan, pueden permanecer latentes dentro de la niebla negra, donde pueden recuperarse. Esta comprensión iluminó la verdadera naturaleza de su apariencia de inmortalidad en la realidad. Sin embargo, si estas almas o la propia Yakumo sufrieran daños dentro de su espacio del sistema, realmente sufrirían daño. Por lo tanto, si alguna existencia irrumpe en su espacio del sistema, Shino corre el riesgo de perder las almas que recolectó. Afortunadamente, Shino poseía la capacidad de expulsar o desalojar a cualquier entidad de su interior, a excepción de los núcleos de Karina y Yakumo. Y a través del módulo de sistema ideado por Karina, Shino pudo permear permanentemente sus sentidos dentro de su espacio con la inversión de una sola unidad clon de poder de cómputo. Este módulo del sistema generaba un modelo 3D dentro de la interfaz del sistema, lo que les permitía observar el mundo desde varias perspectivas, desde la vista aérea hasta la vista en primera persona. Shino también podía interactuar con el modelo, realizando acciones a través de la autoridad que ya poseía, pero ahora de una manera más intuitiva. Esta simulación le otorgó a Shino una sensación de control divina, similar a jugar un juego, donde podía manipular sus unidades, dar órdenes para construcciones, arrojar objetos y criaturas del cielo, invocar elementos y criaturas a su lado en la realidad y disfrutar de la emocionante sensación de acumular elementos, sabiendo que estaban almacenados y protegidos de forma segura. Y a través de este módulo del sistema, a Karina también se le otorgó el rol de moderadora, ejerciendo la misma autoridad que el propio Shino, mientras que antes, ni siquiera podía sentir el espacio del sistema más allá de su núcleo. Este nuevo poder ciertamente cautivó a Shino por un tiempo. Por desgracia, pronto surgió una verdad desalentadora que apagó parte del entusiasmo de Shino. A pesar de su conexión con el espacio, con excepción de la biomasa, llegaron a la conclusión de que Shino no podía almacenar otras cosas en ese espacio por sí solo, por lo que necesitaba a Yakumo como carguero. Peor aún, a diferencia de sus otras criaturas, Shino no podía ingresar con su cuerpo principal, siendo la razón más probable detrás de este fenómeno el hecho de que el espacio era parte del propio Shino. Por lo tanto, el espacio del sistema podría brindar protección a todos los demás, pero no podría proteger al propio Shino. Sin embargo, este hecho no le molestaba mucho. No importaba porque el mundo real era mejor de todos modos. Al menos, eso era lo que Shino quería transmitirle a Karina, pero Karina no estaba dispuesta a aceptarlo. Ella insistió en que el propósito mismo de sus existencias era proteger a Shino, no al revés. Por eso, impulsada por su frenética determinación, Karina hizo todo lo posible para mejorar las habilidades de Shino y le exigió que se dedicara a una práctica rigurosa. En sus palabras, la seguridad de Shino equivalía a su propia seguridad. Era una razón que Shino no podía refutar, pero entendía que Karina temía que él se inflara de orgullo, creyendo que podía soportar todas las cargas solo ahora que poseía los medios para protegerlas. De hecho, con la seguridad de que su sistema espacial protegería a sus amados compañeros, Shino consideró la idea de aventurarse en el vasto mundo que se encuentra más allá, ya no confinado en su base. Después de todo, ¿quién no quiere explorar el mundo libremente? Sin embargo, Shino se mantuvo sereno, consciente de que su fuerza por sí sola aún no era suficiente para evitar todo peligro. Por lo tanto, aceptó obedientemente las condiciones de Karina. Y tal vez, también notó vagamente otra razón que lo llevó a tomar esta decisión. Así, pasó el tiempo y alcanzaron un punto constante de desarrollo después de un período de rápido crecimiento, coincidiendo con la partida de Naruto de Konoha. Sus amplios logros finalmente les trajeron una sensación de satisfacción, marcando un hito en su viaje y finalmente concediéndoles la oportunidad de relajarse. Y con las bellezas regresando a su abrazo, Shino finalmente se encontró recompensado, sucumbiendo a sus deseos y desatando a la bestia hambrienta, resultando en la cautivadora escena en la playa. Mientras los demás yacían exhaustos, la mirada de Shino se posó en Natsui, la madre a la que aún no había dado la bienvenida. Su kimono se ceñía firmemente a sus curvas bien definidas, incitándolo a descubrir los tesoros ocultos en su interior.
Antes, a pesar de estar bajo el control de Irin, Natsui conservaba su personalidad y recuerdos originales, lo que provocaba que Shino se contuviera por miedo a romperla. Pero ahora, después de que sus secretos habían sido desenterrados y su valor agotado, bajo la manipulación de Irin, la obediente Natsui gradualmente se puso a cuatro patas, su cuerpo temblaba sutilmente, como si estuviera luchando contra el control de Irin después de darse cuenta de su destino inminente. Por desgracia, su resistencia fue inútil. Los sutiles esfuerzos de Natsui solo sirvieron para enfatizar sus abundantes atributos, ya que le presentaron una fascinante lección de física mientras se acercaba. Al llegar ante Shino, su rostro bien definido y en forma de corazón se alzó y sus ojos de color verde jade se fijaron en él. Shino observó con interés cómo los labios de Natsui se separaban lentamente antes de esperar en silencio en su lugar, su cabello violeta se balanceaba suavemente con la brisa del mar. La mano de Shino acarició su suave cabello morado, saboreando la sensación por un momento. Luego, sus ojos ardieron con una intensidad ardiente y, con un movimiento enérgico, se entregó a su generosidad, mientras una oscuridad se agitaba en su interior. Sin embargo, mientras continuaba observando sus ojos vacíos, Shino no pudo evitar murmurar, su voz teñida con una mezcla de curiosidad y oscuro deseo, sería bueno ver alguna reacción. Irin, de pie fielmente al lado de Shino, respondió con gracia en su voz, sus palabras llenas de conformidad. Como desees, maestro. En un fascinante giro de los acontecimientos, Natsui pareció cobrar vida cuando sus ojos verde jade, que antes estaban vacíos, se llenaron de vitalidad. Pero el pánico pronto se apoderó de sus rasgos, su voz se apagó pero resonó en la playa, delatando su agitación interior. NGGH, sin embargo, a pesar de su angustia, su cuerpo permaneció firmemente en su lugar, aparentemente fuera de su control, mientras Shino aún podía sentir el baile de su lengua mientras observaba los dos flequillos que enmarcaban su rostro balanceándose en un movimiento fascinante. Shino observó la transformación y sintió una satisfacción peculiar que crecía en su interior mientras su oscuridad alcanzaba un nuevo punto culminante. Murmuró en voz baja, con una mezcla de intriga y placer en sus palabras. ¡Oh, qué buena reacción! Poco después, la mirada de Shino se entrecerró al ver que los ojos de Natsui se agrandaban por la sorpresa y las lágrimas caían en cascada por su rostro cuando el símbolo de su condición de ninja, el protector de la frente, se le resbaló de la cabeza y cayó a la arena. La profundidad de su angustia quedó al descubierto ante él. Susurrando en el oído de Shino con un aire de seducción, Irin asumió el papel de una demonio, sus palabras goteaban con una satisfacción malvada. ¿Disfrutaste esto, maestro? La voz de Shino, pesada y áspera, tenía un aire de oscura satisfacción mientras observaba la intensa tos de Natsui, cuyos débiles intentos por recuperar el control manchaban la arena. Muy bien, pronunció, su tono teñido de un deleite retorcido. Pero es un desperdicio como este, ¿no? Irin, siempre cómplice seductora, respondió con una sugerencia astuta. Con su voz cargada de intriga, hizo un gesto hacia Natsui y dijo de manera tentadora. Oh, entonces la maestra puede ponerlo en algún lugar donde no pueda desperdiciarlo. Con el gesto de Irin, el cuerpo de Natsui se convulsionó violentamente mientras arreglaba su postura, como si hubiera hilos de control que tiraran de sus extremidades a la posición correcta como una marioneta, sin importar sus gritos desesperados. Los temblores que recorrían su cuerpo contrastaban marcadamente con la súplica en su voz. Sus súplicas frenéticas resonaron en toda la playa, pero fueron rápidamente ahogadas por el susurro diabólico que escapó de los labios de Irin, quitando cualquier rastro de compasión o misericordia. Maestro, destrúyela. Cerca de allí, los gritos despertaron a las bellas durmientes de su sueño mientras Karina lanzaba una mirada de desaprobación hacia la escena, haciendo pucheros tristemente mientras murmuraba. Este zorro demonio está llevando a mi querida por mal camino. Los ojos rojos de Kurenai también examinaron la escena, un dejo de vacilación impregnaba su voz mientras susurraba. ¿Deberíamos intervenir y detenerlos? Poniendo los ojos en blanco, Karina estiró sus extremidades y se lamió los labios, sus ojos brillaron con un toque de locura mientras declaraba. No, esto también es un placer para mi querido, una liberación de la frustración reprimida después del entrenamiento intenso. Y deberías acostumbrarte a ello antes. Tales escenas ocurrirán tarde o temprano. Después de todo, mi querido se involucrará en saqueos no menores en los innumerables reinos que lo esperan en el futuro. Los ojos de Kurenai parpadearon brevemente antes de cerrarlos, permitiendo que su cuerpo descansara en el cálido abrazo de la arena. Dirigiendo su atención hacia Kurenai que estaba descansando, Karina preguntó.
Entonces, ¿cómo va la investigación en la torre? Bien. Una vez que desarrollaste a los Zergs para recolectar su energía y almacenarla, pude desbloquear todo el potencial de la técnica del espejismo. A través de pruebas exhaustivas y usando la técnica del espejismo como referencia, creé modelos en la base de datos del sistema para facilitar el despliegue del dominio Genjutsu de Shino. Puedes utilizar estos modelos preestablecidos para decorar la escena, asegurándote de que se renderice mientras conservas al menos el 25% de la potencia de cálculo anterior, respondió Kurenai en voz baja. Como se esperaba de un genio del Genjutsu, elogió Karina, levantando la mano para convocar 2 tumbonas de playa, lo que hizo que se levantaran del suelo arenoso debajo de ella y Kurenai. No está nada mal. Ahora podemos ejercer cierto control sobre el dominio del Genjutsu de Shino y ayudarlo a alterar dinámicamente la escena. Kurenai ajustó su posición, acomodándose en una postura más cómoda antes de preguntar. ¿Y qué hay de ti? ¿Has desentrañado los secretos de la torre? Karina se quedó en silencio por un momento y respondió con voz suave. Quizás. Pero no está confirmado. Si el breve extracto en la consola es exacto, entonces, Kurenai abrió los ojos y miró a Karina. ¿Es realmente algo impactante? Sí. Significa una civilización completamente diferente. Si coincide con las novelas de la base de datos, sin duda tendremos que lidiar con un puñado de personas. Los 6 caminos y Otsutsuki serán la menor de nuestras preocupaciones. Karina dejó escapar un suspiro y su mirada se desvió hacia Shino. Pero todo esto es en el futuro y sigue sin confirmarse por ahora. No hay necesidad de preocupar a Shino. Simplemente debemos asegurarnos de que sea lo suficientemente fuerte y feliz. La mirada de Kurenai también se dirigió a Shino, y el sonido del nombre de otro hombre pareció desencadenar recuerdos, lo que la hizo soltar un suspiro mientras una taza de sake se materializaba en su mano. ¿Aún no puedes olvidarlo? Bromeó Karina juguetona. Ni siquiera ha pasado un año, pero parece que fue hace una vida. Me temo que pronto, ni siquiera me importará el acuerdo con Shino, murmuró Kurenai con un matiz de melancolía en su voz. No te preocupes, Shino cumplirá el trato tarde o temprano. Después de todo, incluso permitió que ese tal juego quedara libre. Hablando de él, todavía está acampando en el bosque cerca de la biosfera. Es testarudo como un toro y afirma estar esperando que Lord Kano lo use, dijo Karina en un tono exasperado, conjurando una pantalla holográfica para mostrar a Hugo cortando leña junto a una cabaña de madera. Los ojos de Kurenai parpadearon mientras su mente procesaba la información. Quizás deberíamos enviarlo a Konoha. Karina levantó una ceja y su mirada se fijó en Kurenai. Manteniendo la compostura, Kurenai dijo con calma. Aunque él guarda secretos, puede ser mejor que esto caiga en manos de Konoha en lugar de en las de alguien más. Últimamente, he sentido que mi clon en la aldea tónica está bajo vigilancia. Karina frunció el ceño levemente. Los detectores de errores no han detectado nada. Intuición, respondió Kurenai con calma. ¿Han descubierto nuestra ubicación de nuevo? Karina se sentó y aparecieron múltiples interfaces holográficas mientras escaneaba a los Zergs que servían como su sistema de alerta temprana. No, es posible que hayan encontrado al clon solo gracias a nuestra activación de la torre. Como nuestros clones nunca regresan a la base, no deberían habernos rastreado, especuló Kurenai, suspirando mientras tomaba otro sorbo de la copa de sake que había convocado. Aún así, no es buena señal que estén tan cerca. ¿Quién sabe si habrá otra coincidencia?, murmuró Karina, activando el modo seguro y reconfigurando los bichos y Zergs para que no vuelvan a la base. No, no dentro. No. La canción de lamento de Natsui llegó a sus oídos, provocando que Kurenai murmurara suavemente. También espero que no entren. De lo contrario, tendremos que huir una vez más. Los ojos de Karina brillaron con un destello peligroso mientras hablaba con una sonrisa maliciosa. Entonces démosles algo para mantenerlos ocupados, para que no tengan tiempo de buscarnos. Kurenai volvió sus ojos tranquilos hacia Karina, con una pregunta persistiendo en su mirada. Akatsuki es su perro guardián. Pero si este perro se descontrolara, ¿tendrían tiempo para molestarnos? Dijo Karina, con una sonrisa maliciosa en los labios mientras evocaba la imagen de una mujer madura y hermosa con el pelo corto, liso y azul. ¿Y qué mejor manera de volver loco a un perro que quitarle su tesoro más preciado? Mientras Shino se relajaba en su silla de playa, su atención fue captada por el sonido de alguien tragando saliva que provenía de las inmediaciones de sus piernas.
Al abrir los ojos, dirigió su mirada hacia el desordenado cabello violeta que cubría parcialmente el rostro de Natsui mientras presionaba sus amplios atributos contra el helado que disfrutaba bajo el cálido sol. Comer helado bajo el cálido sol de la playa. Claramente, una situación normal. Pero después de retirar sus labios del helado, Natsui bajó la cabeza con humillación, evitando el contacto visual mientras hablaba con determinación. Hice lo que me pediste. No lastimes a Sumaru. Sin esperar a que Shino respondiera, Yin, que estaba detrás de él masajeándole los hombros, le dio una orden fría. Ese no es el tono que una esclava debería usar para hablar con su amo. Y has olvidado un paso. Se requiere otra sesión de entrenamiento. El cuerpo de Natsui tembló levemente, sus puños se apretaron mientras miraba ferozmente a Yin con sus ojos verde jade. Sin embargo, después de un momento de silencio, bajó la mirada hacia la paleta derretida cubierta de un brillante líquido. Mordiéndose los labios en humillación, volvió a llevar la boca de mala gana hacia la paleta. Disfrutando de la técnica renuente pero hábil, Shino continuó reclinado en su silla con calma. Luego desvió su mirada hacia Karina, quien se frotaba contra su pecho como un gato doméstico, su cuerpo presionado contra su brazo derecho mientras yacía en su sillón reclinable a su lado. Después de acariciar el cabello de Karina, Shino no pudo resistirse a preguntar, ¿qué plan estaba tramando mi pequeño duende mientras yo estaba ocupado? Karina levantó la cabeza y apoyó la barbilla en el pecho de Shino mientras respondía, adivina. Shino puso los ojos en blanco y activó la interfaz del sistema. Karina hizo un puchero tierno y apartó la interfaz, lo que hizo que Shino levantara una ceja. Tumbada boca arriba, Karina se deslizó más cerca, inclinándose hacia la oreja de Shino. Su cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja mientras susurraba. Estaba planeando cómo adquirir otra belleza para mi querida. El ángel de cabello azul en la aldea de la lluvia oculta, ¿está mi querida interesada? Enarcando una ceja, Shino dejó que su mano vagara por el aire, deslizándola bajo el top del bikini rojo de Karina mientras se sumergía en sus pensamientos. Conan. ¿Es eso realmente posible? Los labios de Karina se curvaron en una sonrisa traviesa mientras respondía. Es un poco complicado, pero debería ser factible. La emoción de Shino aumentó al oír esto. Yin avivó aún más su expectación cuando apareció junto a Natsui y colocó sus manos sobre la cabeza de Natsui para ayudar a que su garganta lograra un entrenamiento más profundo. Dejando escapar un leve gemido, Shino entrecerró los ojos mientras su dedo recorría los muslos de Karina. Pero no puede ser tan simple. Sabes que es imposible arrebatársela bajo la atenta mirada de Nagato. Entonces, ¿qué plan has ideado para atraerla? Karina gimió suavemente antes de responder con voz sensual. Shino, puedes leer los detalles más finos del plan en la base de datos. Sin embargo, ten la seguridad de que no tienes que preocuparte por eso. Solo considérame la autora que impulsará la trama con descripciones vagas y disfrutará del resultado cuando se logre a través de la armadura de la trama. Pero hay un aspecto que requiere la ayuda de mi querida. ¿Ah, sí? Shino sintió curiosidad mientras profundizaba en los detalles. ¿Qué parte? Necesitaré que mi querida nos guarde en el espacio de tu sistema. Luego, necesitaremos que mi querida nos invoque usando tu clon, respondió Karina entre jadeos, y evidente en su voz estaba su entusiasmo por uno de sus logros durante el período de desarrollo. Era un misterio si se debía a la trama o al genio innato de Karina, o quizás a una combinación de ambos, pero el crecimiento acelerado que experimentaron resultó en el desarrollo de una miríada de nuevas habilidades, algunas que incluso iban más allá del poder de combate personal, complementando los campos auxiliares y de vida. Una de esas habilidades era la técnica de invocación. Durante mucho tiempo, la contratación y la invocación habían estado en su lista de investigaciones, pero no podían encontrar una manera de evitar el hecho de que el contratista tenía que ser el propio Shino. Sin embargo, con el desbloqueo del espacio del sistema, Karina tuvo una idea extravagante. Quería ver si podía establecer un contrato con el propio espacio del sistema. Shino inicialmente se mostró escéptico, pero los resultados lo sorprendieron cuando Karina le trajo una agradable sorpresa. Ahora, además de expulsar a cualquier criatura de su espacio del sistema a su lado, los clones de Shino podían usar la técnica de invocación para atraer a cualquier ser del espacio del sistema a su lado. No solo eso, Karina incluso creó pergaminos de contrato que le permitían establecer contratos y conexiones con otros humanos, lo que también les permitía convocar Zergs a su lado a través de la técnica de invocación. Además, los Zergs invocados podían cancelar la invocación durante situaciones peligrosas y retirarse a la seguridad del espacio del sistema en un instante.
Esto reducía significativamente el riesgo de muerte, lo que hacía que Shino estuviera más dispuesto a desplegar los cuerpos principales de su reina en la batalla, siempre que fuera seguro hacerlo. El aspecto más destacable era que la sangre sacrificada para la técnica de invocación se transfería directamente al espacio del sistema. El monstruo que se encontraba en el espacio devoraba la sangre, añadiendo sus genes al acervo genético de los Zergs y almacenando también algunos para fines de investigación. Básicamente, los clones de Shino ahora podrían convertirse en ejércitos de un solo hombre. Además, al distribuir los pergaminos de contrato, también tenía un método estable para recolectar sangre humana enviando a sus Zergs como empleados. Al mismo tiempo, podía infiltrarse en las grandes aldeas, explorar y reunir información mientras brindaba servicios, de manera similar a las inescrupulosas empresas de redes sociales modernas. Sin embargo, había otras restricciones, y beneficios aún dignos de mencionar, algunos que eligieron implementar mientras que otros eran naturalmente parte de las reglas de invocación y su espacio de sistema. En primer lugar, la invocación inversa estaba bloqueada por razones obvias. Se trataba de un permiso que poseía intrínsecamente como contratista, junto con la opción de cancelar contratos. A pesar de la idea de que las criaturas invocadas eran subordinadas de los invocadores, la realidad oculta era que la autoridad estaba secretamente sesgada a favor de los contratistas porque estos eran los proveedores de servicios. La actitud servil era solo una parte del trabajo, similar a la de los camareros de un restaurante o el personal de un hotel. En segundo lugar, para que los Zergs de Shino pudieran ser invocados, tenían que estar dentro del espacio de su sistema. En tercer lugar, la invocación de criaturas más fuertes requería más chakra, e invocar a una reina como Karina estaba más allá de las capacidades de los ninjas humanos con los que habían hecho pruebas hasta el momento. Afortunadamente, el suministro de chakra de los clones de Shino podía complementarse con la incorporación de baterías Zerg. Por supuesto, incluso si un contratista pudiera convocar a una reina, Shino nunca permitiría que sus reinas se convirtieran en lacayos de alguien más. Estaban reservadas exclusivamente para él. Por último, era importante señalar que el propio Shino no podía ser invocado mediante esta técnica. Él existía por encima del espacio del sistema, e incluso el espacio del sistema no podía ser invocado, y mucho menos él. Así, el espacio del sistema de Shino se había transformado en algo parecido a una tierra santa, que albergaba a los Zergs que podían ser enviados como empleados valiosos y, a cambio, recolectaba la sangre de los contratistas para propósitos nefastos y desconocidos. Y este nuevo desarrollo abrió una gran cantidad de tácticas de combate que podían utilizar para capturar a sus objetivos deseados. Ahora, Karina, impulsada por su deseo de ir a la batalla personalmente, pidió permiso al propio Shino, sabiendo que sus reinas no debían enfrentar riesgos sin su conocimiento. Shino consideró su pedido con una expresión seria. De hecho, puede requerir tu destreza en combate y tus poderes de sellado para capturar objetivos de alto nivel. Pero también es arriesgado. ¿Estás absolutamente segura, Karina? Sí, querida. Además, estarías allí como un clon para ayudar. Ambos sabemos cuándo cancelar la invocación si nos encontramos en peligro. Así que, un pequeño riesgo para conseguir otra belleza para mi querida vale la pena. La voz de Karina destilaba encanto mientras se frotaba contra Shino, sus labios se cerraron sobre los de él para sofocar su respuesta. Mientras Shino saboreaba el profundo intercambio, sopesó los riesgos en su mente. Y a medida que el intercambio se prolongaba, incapaz de contener más su impulso, sucumbió a su lujuria, complaciéndose en la dichosa liberación. Entonces, cuando la lengua de Karina finalmente se separó de la de él, la voz de Shino surgió roncamente. Bien. Proceda como lo planeado. Karina se lamió los labios seductoramente, sus ojos ardientes clavados en Shino. Como desees, querida. Por supuesto, hay preparativos que debemos hacer y otro objetivo que debemos adquirir primero. ¿Ah, sí? Con un gruñido, la tensión de Shino se disipó y su atención se desplazó hacia Natsui, que lo miraba provocativamente con sus ojos de color verde jade. Sin embargo, su cambio de técnica le permitió a Shino adivinar que el verdadero controlador era In. Entonces, ¿quién es el primer objetivo? Sintiendo la falta de atención de Shino, Karina hizo un leve puchero mientras volvía a enfocar suavemente su mirada hacia ella. Alguien que has estado planeando adquirir desde hace un tiempo. Hemos puesto nuestra mira en ella debido a su potencial como una herramienta de reproducción perfecta con su vasto suministro de chakra. ¿Oh? ¿Podría ser ella?
Las gafas de Shino brillaron cuando volvió la mirada hacia Natsui, quien levantó la cabeza para mostrar sus esfuerzos. Yin, de pie junto a ella, hizo una leve reverencia mientras informaba. Maestro, está limpio. ¿Está satisfecho, maestro? Bien, la elogió Shino antes de dar una orden. Entonces, envíala de vuelta. Yin asintió y con un movimiento de su mano, Natsui se desvaneció gradualmente, su rostro reflejaba una sensación de humillación mientras se tragaba sus quejas. Permaneciendo junto al sillón reclinable, Yin sintió la mirada de Shino sobre ella, lo que la hizo dudar un momento. Finalmente, suplicó en voz baja. Maestro, ¿podría por favor no enviar a Yin de regreso? Es oscuro y solitario donde Yakumo nos mantiene. La ceja de Shino se arqueó con sorpresa, pero una idea traviesa se encendió en su mente mientras acercaba a Karina, con su cuerpo descansando sobre el suyo, y agarró suavemente sus suaves muslos, instándola a separarlos lentamente mientras se dirigía a Yin con un tono autoritario. Yin, si deseas quedarte, debes obtener el consentimiento de tu ama. Confío en que entiendas lo que hay que hacer. Shino. Un rubor tiñó las mejillas de Karina mientras siseaba el nombre de Shino, su voz llena de una mezcla de deseo y protesta. Sí, amo. Yin se unió a ellos con una sonrisa maliciosa y se colocó al final del sillón reclinable. Una sutil reverencia precedió su respuesta. Yin se asegurará de que la señora esté debidamente preparada para el evento principal. Mientras la seductora voz de Karina resonaba en la playa, la mirada de Shino se desvió hacia Kurenai, que yacía cerca con las mejillas sonrojadas y los ojos cerrados, sus párpados temblando ligeramente, una clara señal de su agitación interior. Al observar que sus muslos se frotaban sutilmente, la sonrisa de Shino se ensanchó mientras daba una orden, su voz destilaba anticipación. Prepárate, Kurenai. Volviendo su atención a Karina, que estaba jadeando, le susurró al oído. Avísame cuando estés lista, Karina. No debemos cometer ningún error al capturar a Nanabi. Final de capítulo.